Entonces, el día de hoy vamos a tocar tres temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué es el aprendizaje automático, o como lo decían en inglés, Machine Learning. Después vamos a ver cuál es el primer comando de aprendizaje automático que va a... Y en tercer lugar, vamos a hacer un ejemplo práctico en Analytics y vamos a correr una base de datos para revisar este comando del cual vamos a hablar. Pero antes que nada vamos a entender, digamos, y vamos a revisar cuál es el concepto de aprendizaje de máquina o de Machine Learning. Y el concepto de aprendizaje automático es un área en la que los algoritmos aprenden con un ejemplo de datos históricos para predecir resultados. Entonces vamos a empezar con el comando específico no supervisado que se llama K-means clustering, donde lo que estamos buscando es entrar a generar grupos, entrar a generar segmentación y hacer lo que se llaman clústeres de información. Cuando tenemos una base pequeña de pocos registros, nuestro cerebro muy rápidamente y automáticamente está diciendo esto va a ser un grupo, esto va a ser otro grupo y esto va a ser otro grupo. Eso lo hace, digamos que automáticamente muy rápido el cerebro. Cuando ya tenemos un grupo mucho más nutrido de datos, el saber dónde empieza un grupo, dónde termina y dónde sigue el otro y cómo hacer el clúster ya se vuelve mucho más complejo. Y estos apenas son menos de 100 registros. Cuando estamos hablando de 1500 registros o de 1.000.000 de registros, se vuelve supremamente complicado el saber. Ahí es donde empieza a ser útil el comando de inteligencia artificial de clusterings, donde matemáticamente busca cuál es el clúster óptimo y dónde debe terminar para agruparlo bien, si agrupa solamente estos registros hacia abajo o si agrupa estos registros hacia abajo. Y eso lo hace a través de una fórmula matemática. Entonces, para el concepto de clusterings, para primero entenderlo y después entrar a nuestro ejemplo práctico y ver que es mucho, de hecho, mucho más sencillo en ACL, lo que vamos a hacer es, vamos a coger una base de datos. Y a esa base de datos que tenemos, digamos que en una gráfica, lo que vamos a hacer es, vamos a tener tres conceptos. Vamos a tener el concepto de los centros, lo que se llaman los centroids. Vamos a tener el concepto de iteraciones, de cuántas veces hacemos una cosa, y vamos a tener el concepto de una inicialización. Entonces, la máquina, como la máquina, a diferencia de nuestro cerebro ve esto y automáticamente hace tres grupos. La máquina no puede ver y hacer estos grupos. Entonces, lo que la máquina va a hacer es, va a entrar a poner tres puntos de forma aleatoria, porque yo le estoy diciendo ahora tres clústeres. Y estos grupos y estos centros los va a poner en puntos de forma aleatoria en el mapa. Y lo que va a empezar a hacer es, a través de una iteración, va a decir, ya que tengo estos tres puntos, ¿cuáles son los registros que están más cercanos a mis centros? Y lo que va a determinar es, para este centro, tengo estos registros que están acá cercanos, para este centro, estos son los registros que están más cercanos, y para este centro tengo estos registros que son los más cercanos. Una vez determina esto, lo que va a hacer es la siguiente iteración, que básicamente va a decir, ya que encontré que mis registros están acá, que mis registros están acá, voy a empezar a mover mis centros, voy a empezar a acercarlos a donde está mi información, muevo mi centro para que esté más en la mitad, muevo este centro para que esté más metido con estos puntos, y este también lo desplazo para que quede en la mitad. A través de primero poner centros de forma aleatoria y después empezar a través de varias iteraciones a correrlo una vez, 100 veces, 500 veces, encuentra cuál es el punto óptimo de mis clústeres. Pero si el sistema hubiera puesto los registros en otro sitio diferente, hubiera hecho un clúster diferente. Y si vemos en las inicializaciones, este es el concepto de inicialización. No solamente es poner tres puntos y empezar a ver cuáles son los registros que están cercanos, sino empezar a poner diferentes centros en diferentes lugares
digamos que geográficos de nuestro plano, y ver de esas inicializaciones cuál es la más adecuada. Y encontramos que esta no era la mejor inicialización, esta tampoco era, esta de repente termina siendo una inicialización adecuada y esta tampoco es la mejor porque está todavía muy lejos. Entonces el sistema al final lo que determina es, aunque mi primer ejercicio de clústeres, si recuerdan, tenía un clúster acá, este no era el ideal. El ideal terminaba siendo donde tenía un clúster que me involucraba todos estos. Vamos a tocar el tema de qué es una iteración y qué es una inicialización, para que entendamos qué es la forma donde uno puede llegar a un escenario óptimo. Y ya vamos a explicar el por qué esto es relevante. Entonces lo que vamos a hacer es, la licencia de ACL, nos vamos a conectar a una base de datos. En nuestra licencia de Analytics lo que hicimos es, hemos subido una tabla, cuál es la edad de una persona, si todavía continúa en la empresa o no, en qué departamento trabaja, qué tan lejos está de su casa, y de ahí en adelante una información bastante amplia sobre si es hombre, si es mujer, el título que tiene, si está casado o no, si está contento en su trabajo, cuál es el ingreso mensual que está teniendo, y de ahí en adelante otra serie de información, digamos que bastante amplia sobre ellos. Entonces tenemos una tabla bastante bien nutrida y de bastantes registros, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo de segmentación. Y aunque la explicación teórica, digamos que era larga y metía nuevos conceptos, en realidad la ejecución de Machine Learning en ACL es relativamente simple. Lo único que tengo que hacer es, teniendo mi tabla seleccionada, me voy a mi comando de Machine Learning, hago clic en mi comando de Machine Learning, nuevamente ahorita solamente ven uno que es el de clustering, el de hacer estos segmentos. Más adelante, en mayo, junio, tendremos nuevos comandos. Y aquí lo que va a hacer es, hago clic en el comando y me va a salir un menú donde me van a dar diferentes opciones de qué es lo que puedo hacer. Y mis diferentes opciones es, 1, cuántos clústeres o cuántos grupos de información quiere hacer. En el ejemplo pasado, digamos que gráficamente habíamos visto que eran 3 clústeres. Cuando tenemos 1400 registros, no sabemos inicialmente cuántos son los clústeres, a menos que sepamos qué es lo que queremos hacer con la información. Y con la información tenemos, digamos que varias cosas. Si yo quiero hacer una segmentación de mis clientes para ponerlos en, nuevamente, plata, oro, platinum, son 3 clústeres, son 3 segmentos. Si tengo si tengo una tabla de recursos humanos, si tengo 5 departamentos en mi empresa, pues hago un clúster de 5 clústeres, que son los departamentos, para ver quiénes, que todas las personas que estén en ventas estén dentro de mi clúster de ventas. Y si hay una persona que está en ventas, pero termina en un clúster diferente como el clúster de finanzas, ahí es cuando yo empiezo a determinar por qué una persona que está en un departamento específico tiene el comportamiento de otro departamento. ¿Será que se está metiendo en mis sistemas transaccionales o está teniendo comportamientos que no deberían ser normales? Para eso primero determino el número de clústeres. Entonces yo puedo meterlos o por el número que yo ya sé que quiero, cuál es mi resultado final, número de departamentos, la segmentación de clientes, o lo que yo puedo hacer también es hacer un ejercicio de buscar cuál es el número óptimo. ¿Y cuál es el número óptimo? Ya que no sé cuántos clústeres hay, es decir, yo creo que voy a poner un número inicial, que es el número predeterminado que sale aquí, que es 8, pero después voy a ver cómo me va con 5 clústeres y después voy a ver cómo me va con 10 clústeres. Y en la medida en que hago la graficación, empiezo a ver si tiene sentido eso. Y por último, de hecho, tenemos un script en nuestra academia de ACL que vamos a publicar a partir del lunes de la próxima semana, donde les enseña, si ustedes no están seguros de cuál es el número de clúster que quieren tener en una base de datos, hay una forma matemática para calcular cuál es el óptimo. En este caso, yo sé que son 5 los clústeres que quiero por el tipo de departamentos.
El siguiente registro que tengo es el número de iteraciones. Si recordamos, iteraciones era cómo empezar a acercar nuestros centros a los diferentes registros. Voy a poner 500, este es el predeterminado y es un buen número. Y número de inicializaciones también voy a dejarlas en 10. Inicializaciones, si recuerdan, es cómo hacer que los puntos de forma aleatoria se pongan en sitios diferentes para encontrar el punto óptimo. Yo puedo subir este número, pero llega un momento en que los rendimientos, digamos que empiezan a disminuir. Y lo último que yo puedo hacer es decir si lo estandarizo o lo cambio. Normalmente aquí lo estandarizamos. Y en nuestro curso de la academia vamos a dar ejemplos de cuando no lo quiero estandarizar. Cuando no lo quiero estandarizar es cuando le quiero dar mayor relevancia a algo que esté analizando. Entonces, si en esta tabla estoy analizando la edad de las personas y el ingreso de las personas, la edad debe ir desde más o menos 21 hasta 60, pero el ingreso va desde, en dólares, $2,000 hasta $20,000 al mes. Es una diferencia bastante más grande en ingreso, por lo tanto, al estandarizar lo que hago es que no, cuando tengo de 2,000 hasta 20,000 no va a ser lo mismo que ir de 20 a 60. Entonces, al estandarizarlo, lo que hago es que los pongo en las mismas líneas para que sean de fácil comparación. En este caso, lo único que voy a hacer es, voy a ponerle 5 clusters, voy a dejarlo como estaba predeterminado acá en 500 instalaciones, voy a dejarlo como estaba estandarizado acá en estándar, y voy a dejar el mismo número de inicializaciones. Y le voy a decir, por favor, hágame un grupo basado en el ingreso de las personas. Voy a empezar a hacer grupos basados en la plata que le pago a mis empleados. Y de los otros campos, métamelos todos. Yo quiero empezar a hacer una relación quiero ver cómo están mis grupos relacionados en la plata que les pago y voy a empezar tenemos que hacer comparaciones con si todavía trabajan en mi empresa o no, qué edad tienen, en qué departamento trabajan, etcétera, etcétera, para buscar qué información puede ser relevante. Y por último le voy a decir, expórtemelo a una nueva tabla. Y el sistema lo que va a hacer es, va a coger esta tabla de 1,400 registros y va a empezar a hacer las iteraciones, va a inicializarlo 10 veces y me va a dar un resultado, que ya lo tengo. Y eso fue básicamente el poner a funcionar este comando de clusters en ACL. Tomar unas decisiones de cuántos clusters quería, cuántas veces lo quería inicializar y cuántas veces quería que lo desarrollara. Y esto lo que nos va a dar son un par de cosas nuevas. Nos va a dar la misma información que tenía en la tabla original, la edad de mis empleados, si todavía continúan trabajando o no, en qué departamento trabajan, la distancia, etcétera, etcétera. Pero además me va a decir a qué clúster pertenecen. Entonces generó 4 clústeres. Me va a decir estos primeros registros pertenecen al clúster número 0. Si sigo bajando, porque nuevamente son 1000 registros, estos pertenecen al clúster número 1. Y de ahí en adelante, clúster número 2, 3 y 4. Porque son 5 clústeres, incluido el número 0. Entonces aquí lo que hizo fue agruparme a cada uno de mis registros en un grupo específico. Y no solamente eso, sino que aquí en distancia, lo que me puede decir ordenado de forma descendente, cuál es el registro que está más lejos del centro y cuáles están más cerca. Y aquí lo importante, para devolverme aquí a mi ejemplo, es en la medida en que yo tengo registros cercanos a mi centro, tengo comportamientos similares. Mi problema es cuando tengo un registro que está lejano del centro, que es donde puede llegar a haber un comportamiento anormal. En otras palabras, si yo estoy haciendo una revisión de mis empleados que se están metiendo en mis diferentes sistemas, y todos mis empleados de ventas se meten a unos sistemas y tienen un tráfico normal de Internet, y de repente veo que uno de mis funcionarios de sistemas de ventas tiene un tráfico mucho mayor al que el resto de las personas, esa es la persona que tiene una distancia mayor al centro, la que se está alejando de lo que es el normal comportamiento,
Ese es el tipo de registro que a mí me gustaría entrar a revisar para ver si es normal, si hay una justificación de por qué lo está haciendo, o si realmente aquí hay una persona que se está saliendo del parámetro normal. Y esto se utiliza mucho justamente para ciberseguridad, para ver usuarios que están entrando a mis sistemas y ver si hay un usuario que tiene 10 veces o 1.000.000 de veces el tráfico normal. Es básicamente un robot que me está tratando de hacer un hack. Y ahí, con este tipo de análisis, uno puede entrar a determinar eso. Entonces, volviendo a mi tabla de ACL Analytics, voy a tener, en primer lugar, ya clasificado registro por registro a qué grupo pertenecen. 2, el registro inicial, que es cuáles son los que están más lejanos de las distancias. Estas son las personas que yo me gustaría entrar a investigar inicialmente. Y la mejor forma realmente de hacer esto es, de hecho, hacer una gráfica. Entonces, si yo hago aquí en mi ACL Analytics y le digo, quiero hacer un análisis de mi información, puedo disparar la herramienta de gráfica, de hacer gráficas de ACL Analytics dentro de mi misma licencia de ACL Analytics. Y en este sentido lo que puedo hacer es, puedo abrir el clúster que hice, me va a salir mi tabla con todos mis registros, y ahí lo que yo puedo hacer es una gráfica. Y digamos que la mejor gráfica inicialmente para un tema de clústeres, para ver distribuciones y ver registros, es la gráfica de burbujas, para ver distribuciones. Entonces, en esta gráfica lo que tenía era mi X, mi eje X, gracias, que es el de abajo, le voy a poner el de monthly income, que es lo que hice el análisis. El otro, voy a poder hacer una serie de preguntas, pero digamos que en este caso voy a poner primero cuántos años llevan trabajando en la empresa. Voy a contabilizarlos y le voy a decir, por favor, agrúpemelos por colores, por clúster. Voy a poner aplicar. Y de estos 1.470 registros que tenía, me los va a empezar a distribuir en una gráfica. De hecho, voy aquí a quitarle, y en la medida en que le quito los valores, empiezo a ver mis distribuciones. Y lo que veo es que, efectivamente, digamos que uno tenga como una conclusión inicial. A las personas que no les pago tanto al mes, son personas que por lo general no me duran tanto en la empresa. Pues, digamos que no es nada del otro mundo. Mientras que tengo unas personas a las que les pago mucho más, porque en la medida que voy subiendo voy pagando más plata, que me están empezando a durar más tiempo. Sin embargo, tengo unas personas que aunque les pague muy bien, no me están durando bastante tiempo. Entonces aquí, digamos que tengo una serie de registros que tengo que mirar. Y también tengo una serie de registros donde tengo unas personas que duran bastante tiempo. Ahí es donde, digamos que este gráfico de burbujas me puede empezar a mostrar información interesante. Pero otra cosa que puedo hacer es decirle, esto es la plata que les estoy pagando, mientras contra los años que están en la empresa. Pero también puedo decir, veámoslo por edad. Y por edad, de repente me empieza a decir que, efectivamente, la gente que es más joven, con menos experiencia, normalmente les paga un poquito menos, y en la medida en que van teniendo más experiencia y más edad, pues les estoy empezando a pagar un poquito más. Sin embargo, tengo una serie de ejemplos donde registros que se me salen de lo normal. Entonces, digamos que tengo este registro donde esta persona que tiene 29 años tiene un ingreso supremamente alto, y también tengo una serie de registros aquí altos. Y de repente tengo aquí una anormalidad, que esto es de hecho es un centro. Entonces, el empezar a tener esta información, el empezar a ver cómo la grafico, o la última cosa que puedo hacer es decirle quiénes se están quedando en la empresa y quiénes están saliendo de la empresa, nuevamente basado en ingresos. Aquí lo que puedo ver es que esta es la gente que trabaja en la empresa, esta es la gente que se retiró de la empresa, que renunció,
y efectivamente donde tengo más concentración de datos son los que les pago menos. Voy subiendo y son cada vez menos personas porque se están ganando una buena plata. Sin embargo, tengo aquí 4 registros de personas que se retiraron de la empresa y que están en los niveles más altos de ingreso. Puede haber una explicación totalmente válida o de repente, nuevamente, de una nómina de 1.400 empleados, de repente tengo 4 registros que me llaman la atención de qué es lo que está pasando acá. Entonces, el empezar a hacerles preguntas a la información y empezar a tener clústeres donde me dice, de este grupo hay alguien que, aunque pertenece a ese grupo, está fuera de lo normal, ahí es cuando esto empieza a tener, digamos que, alguna relevancia. Y puedo hacer esto directamente en mi gráfica de Azure Analytics, o lo que yo puedo hacer es, puedo entrar con mi herramienta de administración de resultados a montar un storyboard. Un storyboard es ese tablero de control que hemos generado para nuestros clientes para que puedan tener un control día a día de lo que está pasando y comunicárselo a otras personas dentro de la organización que no necesariamente tengan licencias de ACL Analytics. Y ahí es donde yo puedo empezar a meter una serie de dashboards y de gráficas donde me puedo empezar a decir, de todos estos clústeres, hay un clúster donde tengo menos gente que se está renunciando. Esto es interesante porque aquí de repente estoy haciendo algo mejor de lo que estoy haciendo en otros departamentos. Tengo mis distribuciones y todo esto yo lo puedo compartir con otras personas de mi organización a través de un correo electrónico. Y no solamente lo puedo compartir, sino que en la medida en que corro nuevamente esto con mi nueva información de nómina el siguiente mes, donde ya no tengo 1.470, sino tengo 15 personas que renunciaron o que se salieron y otras 20 que acabo de contratar, estas gráficas se van recalibrando y me va diciendo cómo está la nueva distribución de clústeres para empezar a tomar decisiones. Aquí es donde estos comandos empiezan a tener relevancia y empiezan a ser útiles para la empresa.